Nuestro objetivo principal es saber las diferencias y similitudes del campo magnético y del campo magnético terrestre e informarnos sobre el efecto que produce el campo magnético sobre el planeta. Otro de nuestros objetivos era comprender cómo los antiguos físicos hacían para entender el comportamiento y funcionamiento del campo magnético terrestre. El campo magnético de la Tierra se extiende desde el interior del núcleo de la Tierra hasta sus límites de segmento solar. Si un pequeño imán de barras tiene un polo norte y un polo sur, es más preciso decirlo que tiene un polo en busca del norte y otro polo en busca del sur. Tras estas expresiones, se entiende que si tal imán es usado como brújula, uno de sus extremos buscará o apuntará hacia el polo sur geográfico y otro de sus extremos apuntará o buscará hacia el polo norte geográfico de la Tierra. Concluimos con que el polo norte geográfico de la Tierra le corresponde un polo sur magnético y que al polo sur geográfico de la Tierra le corresponde un polo norte magnético. De hecho, la configuración del campo magnético de la Tierra, que se refleja en esta imagen, se parece mucho a lo que observaríamos si tuviéramos un imán de barras en el centro de la Tierra, en el interior de la Tierra. Si la hoja de una brújula se suspende en cojinetes y permite que ésta gire en plano vertical como también en plano horizontal, la hoja está horizontal al respecto de la superficie de la Tierra y está más cerca del Ecuador. Conforme el dispositivo se mueva más hacia el norte, la brújula apuntará cada vez más hacia la superficie de la Tierra. El ángulo entre la dirección del campo magnético y el plano horizontal se llama inclinación. Finalmente, justo en el punto al norte de la bahía Hudson, en Canadá, el polo norte de la brújula apuntará directamente hacia abajo con unos 50 grados de inclinación. Este sitio fue descubierto en 1832 y fue conocido como la ubicación geográfica del polo submagnético, la cual está a unos 2.100 kilómetros aproximadamente del polo norte geográfico. A su vez, el polo norte magnético está a 1.900 kilómetros aproximadamente del polo sur geográfico. Significa que la hoja de la brújula apunta solo aproximadamente al norte. El campo magnético es muy útil. Es un escudo invisible de energía que nos protege de las tormentas solares y de las radiaciones cósmicas. No solo nos sirve a nosotros, sino también a los animales, porque les sirve como guía para fijar su curso. Por ejemplo, las ballenas, las aves, los peces, entre otros. Los animales la usan como brújula, ya sea para su proceso de migración, como también para orientarse. Le voy a hablar de la brújula. La brújula es un instrumento de orientación que utiliza una aguja imantada para señalar el norte magnético terrestre. Su funcionamiento se basa en el magnetismo terrestre, por lo que señala el norte magnético. Es inútil en las zonas polares, norte y sur, debido a la convergencia de las líneas de fuerza del campo magnético terrestre. Si nosotros vamos a Australia y en ese viaje llevamos una brújula hecha y comprada en Estados Unidos, ¿la brújula tendría el mismo comportamiento? ¿Funcionaría de igual manera? La respuesta es sí. La brújula va a funcionar de la misma manera que como si la estuviéramos utilizando en Estados Unidos. La única diferencia está en las líneas de fuerza, que en Australia tienen un componente ascendente, mientras que en Estados Unidos las líneas de fuerza tienen un componente descendente. Si nosotros utilizamos la brújula en posición horizontal, la brújula no va a poder descubrir esta diferencia. Lo único que va a poder mostrarnos es el componente en horizontal respecto al campo magnético. Las agujas se guían en dirección de las líneas de fuerza, por lo que son diferentes a las del polo norte geográfico. Llamamos polo norte ya que estas están en cercanía con el norte geográfico. Por otra parte, tenemos unos fenómenos extraordinarios que son parte de la Tierra. Por ejemplo, las auroras boreales.
Estas no serían capaces de producirse sin que las partículas del espacio fueran atraídas por nuestra queridísima y magnética Tierra. ¿Qué pasaría en caso de que el campo magnético se detuviera y nosotros quedemos indefensos a una tormenta solar? La primera consecuencia sería que la tecnología del mundo deje de funcionar, teniendo un receso hacia la antigüedad y volviendo a la edad de piedra, por ejemplo. Otra consecuencia sería que nosotros quedemos expuestos a las partículas del Sol y estas entren en la Tierra, en la superficie terrestre, y esto tendría unas consecuencias graves. Por ejemplo, que el cáncer sería como más visto y las anomalías en los bebés también sería más dada. Otra de las consecuencias sería que algunas especies se puedan extinguir. También la de los seres humanos se puede extinguir, pero esto sería demasiado grave para nosotros. ¿Qué pasaría en caso de que no exista el campo magnético? La consecuencia más relevante sería que las brújulas dejen de funcionar. Por tanto, los dispositivos de navegación no tendrían cómo guiarse. Pero esto igual de todas maneras no es una consecuencia tan grave, por así decirlo, ya que con la tecnología de la actualidad tenemos un dispositivo llamado GPS. Magnetismo. En términos de aplicaciones, el magnetismo es uno de los campos más importantes en la física. Para levantar cargas pesadas se usan grandes electroimanes. Los imanes se usan en dispositivos como medidores, motores y bocinas. Las cintas y discos magnéticos se usan rutinariamente en equipos de grabación, de sonido y video y para almacenar datos de computadora. Los campos magnéticos intensos se usan en aparatos para la formación de imágenes por resonancia magnética, IRM, para explorar el cuerpo humano y con mejor resolución y mayor seguridad que la que pueden proporcionar los rayos X. Imanes superconductores y gigantes se usan en los ciclotrones que guían partículas hacia el blanco casi a la rapidez de la luz. Los cañones de riel usan fuerzas magnéticas para disparar proyectiles a una gran rapidez, y las botellas magnéticas contienen antimateria, una posible clave para futuros sistemas de propulsión espacial. El magnetismo está cercanamente relacionado con la electricidad. Los campos magnéticos afectan las cargas de movimientos y producen cuerpos magnéticos. Los campos magnéticos variados incluso pueden y crean campos eléctricos. Estos fenómenos significan una unidad subyacente de electricidad y magnetismo que Maxwell descubrió por primera vez en el siglo XIX. La fuente última de cualquier campo magnético es la corriente eléctrica, y eso es magnetismo. Cuando hablamos de magnetismo, no debemos olvidar que nuestro planeta se comporta como un gran imán. Esta observación fue realizada ya en 1600, cuando el filósofo y físico británico William Shirley señaló esta similitud.
No obstante, ya hace mucho tiempo atrás se utilizaban con el tema de las brújulas en navegación. La atracción y repulsión de los polos magnéticos fue estudiada contemporáneamente por John Michell en 1750. Utilizando una balanza de torsión, Michell demostró que la atracción y repulsión de los polos magnéticos de dos imanes son de igual intensidad e inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia que separa los polos. Cada cierto tiempo, los polos del campo magnético se invierten. El norte es el sur y el sur es el norte. Este evento a gran escala sucede con una frecuencia media de 200.000 a 800.000 años, pero es muy variable. De hecho, llevamos 786.000 años sin que haya ocurrido. Sabemos por los registros fósiles que antes de invertirse la polaridad, el campo magnético se debilita. La fuerza del actual ha decrecido de manera constante en un 15% en los últimos 150 años. Así que habría que esperar que suceda en un tiempo geológicamente breve, pero no se sabe cuándo ocurrirá. Una vez comienza, el campo se invierte en un plazo de cientos de miles de años. Sus consecuencias sobre la vida terrestre son desconocidas, aunque se descarta la posibilidad de que haya una extensión masiva porque no hay registro de que lo haya hecho en el pasado. No tenemos constancia de cómo se ve nuestro planeta al cambiar porque no lo ha hecho todavía con nosotros a bordo. Seguramente se vea como la inmersión polar en el Sol. La mayoría de las personas ha experimentado de alguna forma con un imán. Para el siguiente análisis, el imán tendrá forma de barra. Los objetos de hierro son atraídos con mayor intensidad hacia cualquier extremo del imán. Estos extremos son llamados polos, polo sur y polo norte. Son llamados así debido al comportamiento del imán en presencia del campo magnético de la Tierra. Los polos magnéticos se comportan de la misma forma que las cargas eléctricas positiva y negativa, con una gran diferencia, que es que estas cargas pueden existir separadas unas de otras. En cambio, los polos magnéticos no pueden hacerlo. Por más veces que se corte un imán permanente, cada pieza siempre tendrá un polo sur y un polo norte. Un trozo de hierro sin magnetizar puede quedar magnetizado al golpearlo con un imán. Otra manera aunque también hay otros medios de magnetizar hierro y otros materiales. Por ejemplo, si una pieza de hierro sin magnetizar se coloca cerca de un fuerte imán permanente, el trozo de hierro eventualmente quedará magnetizado. El proceso se puede acelerar al calentar y luego enfriar el hierro. Los materiales magnéticos que ocurren en la naturaleza, como la magnetita, se magnetizan de esta forma porque están sujetos al campo magnético de la Tierra por largos periodos. La medida en la que un trozo de material retiene su magnetismo depende de si está clasificado como magnéticamente duro o blando. Los materiales magnéticos blandos son más fáciles de magnetizar, pero tienden a perder su magnetismo fácilmente. Y los materiales magnéticos duros son difíciles de magnetizar, pero tienden a retener su magnetismo por más tiempo. Los patrones de campo magnético se pueden mostrar al colocar pequeñas limaduras de hierro alrededor de un imán. Así. A medida que se coloca la limadura de hierro, se van formando las líneas de campo magnético del imán. El polo norte de un imán en una brújula apunta hacia el norte porque lo atrae el polo sur magnético de la Tierra. Este polo sur magnético se ubica cerca del polo norte geográfico. Un hecho interesante sobre el campo magnético de la Tierra es que su dirección se invierte cada cierto número de millones de años. La evidencia de este fenómeno la proporciona una roca llamada basalto que contiene hierro.
Esta roca es en ocasiones vertida en el suelo marino por la actividad volcánica. Conforme la lava se enfría, se va solidificando y conserva una imagen de la dirección del campo magnético. Hace mucho se especula que algunos animales, como las aves, usan el campo magnético de la Tierra para guiar sus migraciones. Y hay estudios que demuestran que una bacteria anaeróbica que vive en los pantanos tiene una cadena magnetizada de magnetita como parte de su estructura interna. La cadena magnetizada actúa como una brújula que permite a las bacterias alinearse con el campo magnético de la Tierra. Para entender mejor todo lo que hicimos y encontramos, vamos a realizar un proyecto. De esta manera entenderemos mucho mejor el uso de la brújula para poder hallar el campo magnético terrestre. Como primer paso, utilizaremos el bol grande para así poder completar nuestro procedimiento. Como verán, yo le puse 2 vueltas de alambre. Estas van a representar las líneas de fuerzas del campo magnético. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a utilizar el bol chiquito para así poder llenarlo de agua. Como verán, aquí ya estamos llenando el bol chiquito con agua. Ahora procederemos a poner unos imanes. Yo lo que hice, los puse únicamente porque no pude imantar las agujas de la brújula. Pero si ustedes imantan la aguja de la brújula, no tienen que poner los imanes. Por efecto del imán, ahora las agujas de la brújula quedarán paralelas al campo magnético de la Tierra, a las líneas de fuerza. Como pueden ver, están paralelas. Sirve únicamente para encontrar el campo magnético terrestre, sino que también de otros objetos. Por ejemplo, ahora voy a acercar un imán y veremos cómo la aguja cambia de dirección. Esto va a pasar con el polo negativo y también con el polo positivo. Esto pasa debido a que el campo magnético del imán no es el mismo que el campo magnético de la Tierra. Vemos cómo queda en la misma dirección que el campo magnético de la Tierra. Tras informarnos y haber investigado tanto, nos damos cuenta cómo influye el campo magnético terrestre sobre nosotros, y sin él la vida en la Tierra sería completamente diferente.